En mi 10º cumpleaños insistí en que quería helado. Mis padres tuvieron que llevarme a comprarlo. Hubo un accidente de coche en el camino y solo mi hermana mayor, Sana Jones, y yo sobrevivimos bajo la protección de nuestros padres. Desde entonces mi hermana me odiaba con todas sus fuerzas. Cuidaba bien de mi primo, pero conmigo era fría y malintencionada. A menudo me preguntaba por qué no había sido yo quien murió en el accidente como ella deseaba. Tenía cáncer y pronto moriría. Al salir del hospital, el diagnóstico en mi mano me sentenció a muerte. Fue inesperado pero razonable. De repente quise decirle a mi hermana mayor que su deseo estaba a punto de hacerse realidad. En ese momento Winston me llamó: Chad, hoy es el cumpleaños de mi hermana. ¿No vas a venir? Winston era mi primo. Él me llamaba Chad, pero a Sana la llamaba hermana. Sana siempre me llamaba por mi nombre completo, pero a él lo llamaba Winston de manera más íntima. El grado de cercanía era evidente. Cada año en su cumpleaños, le preparaba cuidadosamente regalos para Sana, pero parecía que no le gustaban y los arrojaba a un lado sin mirarlos. Sin embargo, este año pensé que definitivamente le gustaría el regalo. Después de todo, lo había estado esperando hace muchos años. Volveré en un rato, le respondí. Cuando estaba a punto de colgar el teléfono, escuché las palabras frías y despectivas de Sana. ¿Por qué invitas a un extraño a venir? Es un aguafiestas desde los 10 años. Para ella, no era más que un extraño odiado. Cuando llegué a la villa de la familia Jones, ya era de noche y las luces brillaban en el interior. Hubo un tiempo en el que solía ser un refugio cálido para mí, pero ahora no recordaba la última vez que volví. Al abrir la puerta, las risas y la alegría se detuvieron de repente. Fue Townsend. Sana llevaba un gorro de cumpleaños y su cara estaba manchada de crema blanca por Winston. Se veía divertida y conmovedora. Los recuerdos comenzaron a regresar de antes de los 10 años, cuando mis padres aún estaban vivos. Cada año en el cumpleaños de alguien, solía ponerle crema en la cara a Sana. Rodeaba su cuello con mi brazo y declaraba con orgullo: Sana es mi hermana mayor y nadie puede competir conmigo ahora. Había perdido a mi hermana mayor, pero ella ya tenía un nuevo hermano menor. El rostro de Sana se hundió instantáneamente cuando me vio. ¿Quién te dejó venir? No eres bienvenido aquí. Sabía que no era bien recibido sin que ella lo dijera, pero aún así quería encontrar una excusa para verla. Quería observarla bien. Tal vez sería un adiós. Forcé una sonrisa y le dije: feliz cumpleaños. Le entregué un sobre que contenía mi certificado de diagnóstico. Este es mi último regalo de cumpleaños para ti. El rostro de Sana se oscureció al instante. ¿Fue Townsend? ¿Me estás maldiciendo? De repente arrojó el sobre de mi mano con tanta fuerza que mi brazo se entumeció. No sabía si era porque la muerte se acercaba, pero incluso el más mínimo dolor se amplificaba varias veces. Chad, si no quieres venir, no tienes que hacerlo. ¿Crees que te rogaré para que vengas? No es que no quiera venir, es que ya no puedo venir. Antes de irme me dijo: limpia el desorden de tu habitación. Winston lo necesita como sala de música. Me di la vuelta y subí las escaleras, abriendo la puerta de mi habitación. Los muebles dentro se habían congelado en el tiempo desde que tenía 10 años. Los vestidos de princesa que mi madre me había comprado aún estaban en el armario. Empaqué uno por uno mis ropas de la infancia en una caja. En el escritorio había innumerables artículos relacionados con Chibimaruko-chan, que mi hermana mayor había coleccionado para mí antes de cumplir los 10 años. Empaqué en una caja cálidos recuerdos del periodo anterior a mis 10 años. El día de mi mala suerte, estaban allí para acompañarme. Al menos no estaré solo ni asustado. La maleta pesaba un poco, mi cuerpo estaba débil y ya no podía moverlo. Cuando bajaba las escaleras, accidentalmente miré hacia arriba y me encontré con la mirada de Sane. Perdí el equilibrio y la maleta rodó por las escaleras. Los artículos relacionados con mis recuerdos más queridos se liberaron de las limitaciones de la maleta y se destrozaron. Sane miró en silencio el desorden en el suelo con agilidad en sus ojos. Cheryl Jones, eres cruel. Eres realmente cruel. Piérdete. No dejes que te vuelva a ver. No me importaba el dolor de la caída. Me arrastré y metí todo lo bueno y lo malo en la maleta. Como un desertor, escapé por la puerta. Estaba lloviendo mucho afuera, pero fue vergonzoso para mí regresar, ya que salí a toda prisa. La puerta detrás de mí se abrió. Me di la vuelta con esperanza, pensando que Sane me protegería del viento y la lluvia como lo hacía cuando éramos niños, y me protegería a sus, pero rompió fríamente el sobre que le di bajo la lluvia. El papel estaba empapado, la tinta moldeada y era irreconocible. Llame a los decoradores mañana para que renueven todo el dormitorio. No podía decir si el agua en mi cara era sudor o lágrimas.
Me di la vuelta y eché un vistazo profundo a este lugar que había sido testigo de mis alegrías y tristezas. Bueno, después de salir del taxi, la lluvia afuera seguía lloviznando. Llegué a mi departamento. Estaba frío con solo luces cálidas que brillaban desde los edificios residenciales en la distancia. Después de mojarme bajo la lluvia, sentí mareo y frío con mi estómago revuelto. La casa estaba vacía, sin ningún sentido de hogar. Está bien, todavía los tengo. Abrí una maleta y saqué las cosas de adentro una por una. Los artículos relacionados con mis recuerdos más preciados habían sido dañados y mojados. No lloré cuando supe el diagnóstico, ni lloré cuando me echaron por la cadena, pero ahora ya no podía controlarme. Me acurruqué en el sofá. Las lágrimas fluían como una inundación estallante. Siempre quise aferrarme al calor que me rodeaba, pero al final luché en vano. Todavía recordaba vívidamente la mirada comprensiva del médico. Cheryl, pasa más tiempo con tu familia. Haz lo que quieras y no te arrepientas. Pero hacía tiempo que había perdido a mi familia en mi vida. Después de los 10 años, solo quedaban arrepentimientos. En un estado medio despierto, me dolía el estómago incómodamente. Antes de poder correr al baño, emití un bocado de sangre. La sangre roja brillante me picaba los nervios como si fuera el accidente automovilístico de hace años. En ese entonces mis padres protegían a mi hermana y a mí. Rodeados por un mar de sangre roja brillante, mis padres habían estado en silencio durante mucho tiempo. Estaba asustado y lloré fuerte. Mi hermana mayor me tomó de la mano con fuerza y Cheryl, la hermana todavía está aquí. No tengas miedo. Me tranquilizó y me contó historias. Después de ser rescatado, todavía tomé su mano con fuerza y la seguí de cerca. Su pierna estaba herida, pero aún así me dio su cama de hospital para que durmiera. Incluso cuando estaba en el goteo, se sentó a un lado y me acompañó. ¿Cómo desaparece mi querida hermana que solía cuidarme tanto? En los años siguientes, la sangre me despertó de mis terribles recuerdos. Temblé mientras tomaba mi teléfono, esperando encontrar algo de consuelo. El teléfono fue respondido, pero fue la voz de Winston la que se escuchó. Cheryl, por favor, ¿puedes dejar de molestar a mi hermana? Le hiciste perder a sus padres, pero no puedes ayudarla con nada. ¿Puedes dejar de causarle problemas? Me quedé quieto, aturdido, mientras colgaban el teléfono. En algún momento, resulta que en su corazón solo soy un alborotador, una persona dañina. Solía ser el bebé que Sana sostenía en sus manos. Me dio mi nombre, diciendo que me trataría bien durante toda la vida. Sintiéndome alternativamente caliente y fría, mi conciencia se volvió un poco confusa y caí sobre el sofá. Después de un tiempo, una figura familiar quebrada e imperturbablemente desgarbada me levantó. Su abrazo fue tan cálido. Una voz profunda y agradable sonó en mi oído. Cheryl, despierta, querido. El sol brilla en tu trasero. Luché por abrir los ojos, solo para ver la fría sala de alquiler. La sangre conspicua en el suelo y la puerta bien cerrada me recordaron que todo ahora era un sueño. Fue solo un sueño enojado por una persona moribunda y solitaria. El día ya había terminado. Me toqué la frente y todavía estaba muy caliente. Fui al hospital con un cuerpo rígido y el médico me regañó con tu cuerpo. ¿Te atreves a quedar atrapado en la lluvia? ¿Todavía quieres vivir? Aunque tenía un rostro severo. Sentí el calor perdido hace mucho tiempo. El médico me pidió que me quedara en el hospital 2 días para observación. Después de todo lo que sucedió, me di cuenta de que todo a mi alrededor no era más que sombras de un pasado que nunca volvería. Sana me odiaba, Winston me despreciaba, y yo estaba sola en un apartamento vacío, esperando la muerte. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar esa noche, tal vez un último atisbo de orgullo, o quizás una gota de rencor que siempre había estado ahí y que ahora desbordaba. No iba a aceptar morir así, siendo solo una carga que todos querían olvidar. A la mañana siguiente, después de una noche de fiebre y sueños febriles, decidí que tenía que hacer algo con el tiempo que me quedaba. No me iría de este mundo sin que mi voz se escuchara, sin que mi dolor se comprendiera. Tomé mi teléfono y, aún sintiéndome débil, le envié un mensaje a Winston con una sola frase: necesito hablar con Sana, es urgente. Sabía que nunca me haría caso, así que decidí hacerlo por mi cuenta. Me dirigí a la casa de la familia Jones. La lluvia aún caía levemente, lo suficiente para hacer que los pasos parecieran más pesados, el frío más penetrante. Cuando llegué a la puerta, no toqué el timbre. No quería darles la oportunidad de echarme antes de que pudiera decir todo lo que necesitaba. Utilicé la llave vieja que aún tenía. Cuando la puerta se abrió, Sana y Winston estaban en la sala, preparándose para salir. ¿Qué haces aquí, Cheryl?, preguntó Sana, sorprendida e irritada.
Winston, a su lado, cruzó los brazos con la misma mirada de desaprobación que ya conocía. Vine a aclarar algunas cosas, dije, intentando mantener mi voz firme a pesar de la debilidad. He pasado años intentando formar parte de sus vidas. Años intentando dar regalos, intentando tener alguna conexión, pero parece que ninguno de ustedes quiere entender lo que realmente pasó. Winston comenzó a abrir la boca, pero levanté la mano y continué. Yo no soy la culpable del accidente que mató a nuestros padres, Sana. Yo solo era una niña. No elegí sobrevivir mientras ellos se fueron. Y la manera en que me tratan. ¿Creen que es justo? Como si yo hubiera elegido ser salvada mientras ustedes lo perdían todo. Como si hubiera deseado que nuestros padres murieran. Sana dudó, pero el odio en sus ojos permaneció. No entiendes. Respondió su voz fría. Tú eres la razón por la que murieron. Si no hubiéramos salido ese día a comprar tu maldito helado. La interrumpí. ¿Y crees que nunca lo he pensado? ¿Que no vivo cada día con esa culpa aplastante? La diferencia es que hice todo lo posible por encontrar una manera de seguir adelante, mientras tú elegiste transformarme en tu válvula de escape. Necesitabas a alguien a quien culpar, y yo era la opción más fácil. Podía sentir mi propia rabia creciendo. Todo lo que había reprimido durante años ahora salía a la luz. Nunca quise lastimarte, Sana. Pero desde el accidente elegiste verme como la causa de todo lo que salió mal en tu vida. Elegiste excluirme, odiarme, y aún así, lo intenté. Lo intenté porque éramos hermanas y porque, a pesar de todo, aún te amaba. Sana desvió la mirada, su rostro se endureció, pero no dijo nada. Winston, por otro lado, dio un paso al frente, su voz cargada de desprecio. Siempre has sido una carga, Cheryl. ¿Crees que esto va a cambiar algo? Lo miré y sentí una extraña calma apoderándose de mí. Era como si algo finalmente se hubiera soltado. Tal vez no cambie nada para ustedes. Pero eso ya no importa. No estoy aquí para intentar ganarme su amor o su aprobación. Estoy aquí para decir que estoy cansada de ser el blanco de su odio. Y ahora viviré mis últimos días a mi manera, sin la sombra de ustedes sofocándome. Sana entonces levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Y por primera vez vi algo más allá del odio, tal vez un atisbo de culpa, o tal vez miedo. No lo sabía, pero ese momento de duda fue suficiente. Cheryl, yo comenzó a hablar, pero la interrumpí de nuevo. No, Sana. Ahora no. Tuviste años para decir algo y nunca lo hiciste. No voy a seguir esperando. Adiós. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la puerta, pero entonces escuché un sonido extraño que venía de Winston. Cuando miré hacia atrás, vi que había sacado algo del bolsillo. Algo brillante. Un pequeño frasco. ¿Realmente crees que puedes salir de aquí como una víctima, Cheryl? Dijo Winston, y en su rostro había una sonrisa que nunca había visto antes. Una sonrisa maliciosa. ¿Qué es eso? Pregunté desconfiada, mientras él se acercaba a Sana. Algo que pondrá fin a todo este drama de una vez por todas, respondió, mirando a Sana. Pensé que te gustaría verla sufrir de verdad. Sana parecía sorprendida, y por un momento pensé que se opondría. Pero luego solo suspiró como si estuviera demasiado cansada para discutir. No esperé para descubrir lo que Winston tenía en mente. Antes de que pudiera acercarse, corrí hacia la puerta y salí. Mi cuerpo débil apenas podía soportar el esfuerzo, pero la adrenalina me impulsaba. Corrí hacia el coche y me subí, encendiéndolo rápidamente y alejándome de la propiedad lo más rápido posible. Mi respiración estaba pesada y el miedo me envolvía. El Winston que conocía nunca habría hecho algo así. Y Sana. Siempre fue fría, pero permitir algo así. Tal vez me había equivocado sobre lo que realmente eran. Mientras conducía sin rumbo, algo dentro de mí cambió. Ya no podía dejar que dictaran cómo serían mis últimos días. Y entonces una idea surgió, una jugada que nunca esperarían. Fui directamente a la policía. Relaté todo, el desprecio, las amenazas, lo que vi en ese frasco. Era mi palabra contra la de ellos, pero tenía la ventaja de lo inesperado. Sabía que podría no vivir mucho tiempo, pero mientras tuviera aliento, no sería la víctima. Haría que enfrentaran las consecuencias de sus acciones, aunque eso significara que esa sería mi última batalla. En los días siguientes, mientras me recuperaba en el hospital, llegaron las noticias. La policía había ido a la casa de la familia Jones. Había una investigación en curso y finalmente Winston fue detenido por intento de envenenamiento. Se encontraron pruebas, frascos sospechosos en su habitación, mensajes incriminatorios en su teléfono.
Sana no fue arrestada, pero la vergüenza pública cayó sobre ella. Y así yo, la hermana insignificante, fui la responsable de exponer el verdadero carácter de aquellos que me trataron como basura durante años. Fue una venganza amarga, pero también liberadora. Quizás no me quedaban muchos días por delante, pero ahora, al menos, sentía que mi espíritu finalmente estaba libre. Después de todo lo sucedido, mientras me recuperaba en el hospital, aún sentía un vacío que me rodeaba. El dolor físico ya no me importaba tanto como el dolor del rechazo, pero intentaba distraerme con pequeñas actividades. Una tarde decidí revisar algunas de las pocas cosas que aún tenía de la casa de mis padres, objetos que traje conmigo cuando todo cambió después del accidente. Entre esos objetos, había una vieja cámara de vídeo que mi padre solía usar. Recordé cómo grababa los cumpleaños, los viajes e incluso momentos cotidianos. Decidí echar un vistazo, tal vez buscando un poco de consuelo en los recuerdos felices. La cámara aún funcionaba, y después de unos minutos luchando con las cintas, logré reproducir un vídeo que parecía haber sido grabado unos días antes del accidente. En la pantalla vi a mis padres en lo que parecía ser la sala de nuestra antigua casa. Sonreían, mirando a la cámara. Mi padre, siempre bromista, miró a mi madre y dijo: ¿Crees que a Cheryl le gustará la sorpresa? Mi madre sonrió, sus ojos brillaban de felicidad. Estoy segura de que le encantará. Estamos preparando todo con tanto cariño. Pero debemos asegurarnos de que no sospeche nada, así que creo que es mejor no salir a comprar el helado hoy. Tenemos mucho que hacer aquí para preparar todo. En ese momento algo se agitó dentro de mí. La mención del helado trajo de vuelta toda la culpa que había llevado durante años. Continué viendo con el corazón latiendo cada vez más rápido. El vídeo continuó y de repente apareció la figura de Sana. Parecía estar intentando convencer a mis padres de algo. Su voz estaba un poco apagada, pero pude escuchar claramente. Por favor, vamos. Cheryl estará tan feliz si le compran el helado. Puedo ayudar con la sorpresa después. Será rápido, lo prometo. Vi a mis padres intercambiar miradas, claramente dudosos, pero Sana insistió. Solo será un momento. No hay problema. Hagámosla feliz. Vi a mi padre suspirar y luego asentir con la cabeza, sonriendo. Está bien, Sana. Vamos a buscar el helado, pero tú te encargas de entretener a Cheryl mientras salimos. La cámara se movió un poco y el vídeo terminó, dejando un silencio absoluto. Miré la pantalla con el corazón pesado y mis pensamientos en un torbellino. La verdad estaba allí, ante mis ojos, algo que jamás imaginé. Durante todos estos años, había cargado con la culpa de haber insistido en que mis padres salieran esa noche fatídica. Pero la verdad era que Sana los había convencido de salir, mientras ellos, al principio, querían quedarse en casa preparando una sorpresa para mí. Un torrente de emociones se apoderó de mí, sorpresa, tristeza y una rabia que nunca antes había sentido. Durante todos estos años, Sana me había odiado por algo que ella misma había hecho. Me hizo creer que yo era la culpable, mientras que en realidad, fue ella quien los convenció de salir. Decidí que no podía dejar las cosas así. Tomé la cámara y la cinta, y me dirigí directamente a la casa de Sana. La ira y la determinación me impulsaban, y no paré hasta llegar a la puerta. Golpeé con fuerza y Winston fue quien abrió, mirándome con una mezcla de sorpresa y disgusto. ¿Qué haces aquí?, preguntó, pero no le presté atención. Pasé junto a él, empujándolo a un lado, y me dirigí directamente hacia donde estaba Sana. Ella me miró sorprendida, y luego irritada. Cheryl, ya te dije que no eres bienvenida aquí, comenzó, pero la interrumpí. Cállate, Sana. Necesitas ver algo, dije con la voz temblorosa de rabia. Saqué la cámara y le mostré la grabación, sin decir nada más. En el momento en que escuchó su propia voz en el vídeo, vi cómo el color se desvanecía de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, y dio un paso hacia atrás conmocionada. Su expresión cambió de ira a miedo y luego a culpa. Cuando el vídeo terminó, el silencio llenó la habitación. Tú, comencé con la voz quebrada por el dolor y la rabia. Tú hiciste que ellos salieran. Ellos querían quedarse en casa, pero tú insististe. Y después de todo esto me hiciste cargar con esa culpa, me trataste como si fuera la culpable, cuando la verdad es que fuiste tú quien los convenció de salir. Sana comenzó a llorar, las lágrimas corrían por su rostro. Intentó decir algo, pero las palabras parecían no salir. Finalmente cayó de rodillas al suelo, sollozando. Yo no sabía que eso pasaría, dijo entre sollozos. Nunca imaginé. Solo quería hacerte feliz, Cheryl, te lo juro, pero después del accidente no podía lidiar con la culpa, así que lo transferí todo a ti.
Pensé que si te odiaba lo suficiente el dolor desaparecería, pero nunca se fue. La miré sintiendo que la ira empezaba a disolverse, dejando solo una tristeza profunda en su lugar. Me destruiste, Sana. Me hiciste sentir que no merecía vivir. Y todo esto porque tú no pudiste enfrentar la verdad. Ella seguía llorando sin poder levantarse. Winston, que había estado parado todo el tiempo, se acercó con una expresión que parecía una mezcla de confusión y sorpresa. Nunca había visto a Sana de esa manera. Cheryl empezó, pero levanté la mano. No. Ya terminé aquí. Me di la vuelta y salí de la casa, dejando a Sana llorando en el suelo. Mientras salía, sentí una extraña sensación de alivio. No era felicidad y el dolor seguía ahí, pero había algo diferente, la sensación de que, finalmente, la verdad había sido revelada. Yo no era la culpable, y ahora Sana lo sabía. Tendría que vivir con esa verdad, así como yo viví con la culpa durante tantos años. Y tal vez, solo tal vez, finalmente podría empezar a perdonarme también. Después de aquel enfrentamiento, algo dentro de mí cambió para siempre. Los años de odio que cargué en mi corazón hacia Sana parecían perder fuerza. No es que el dolor hubiera desaparecido, seguía ahí, tan real como siempre. Pero había algo que nunca imaginé que sentiría, comprensión. En esos momentos de desesperación, viendo a Sana llorar en el suelo, finalmente comprendí que ella también había cargado con un dolor enorme, un arrepentimiento que la consumía desde aquel fatídico día. No sabía cómo lidiar con lo que había hecho, así que canalizó toda esa culpa hacia mí. Pasé muchos días reflexionando sobre todo lo que había sucedido, desde el accidente hasta el momento en que salí de la casa de Sana por última vez. Reviví todos los episodios de dolor, todos los momentos en los que me sentí una extraña en mi propia familia. Pero ahora sabía la verdad, la culpa nunca había sido mía. Y con esa verdad vino una liberación, algo que nunca pensé que sería posible. Decidí perdonar a Sana, pero no por todo. La perdoné por haber insistido en que nuestros padres salieran aquel día. Sé que nunca quiso que algo malo sucediera, solo quería hacerme feliz, como cualquier hermana haría. Era joven, ingenua y no podía prever lo que ocurriría. Pero no podía perdonarla por las acusaciones que me hizo llevar durante todos esos años, las miradas de odio y desprecio, el sentimiento de que no valía nada. Eso me lastimó de una manera que no podía simplemente olvidar. Fue entonces cuando tomé una decisión. Seguiría adelante. No miraría atrás, no buscaría más el amor y la aceptación de una familia que me negó todo durante tantos años. Era hora de vivir para mí misma, de encontrar mi propia felicidad, sin depender de nadie más para validar mi existencia. Después de aquel día, nunca más volví a contactar a Sana ni a Winston. Dejé que lidiaran con su propio dolor y arrepentimiento. Ya no necesitaba ser parte de esa dinámica tóxica que destruyó mi confianza y mi alegría durante tanto tiempo. Estaba decidida a construir algo nuevo para mí. Y así lo hice. Con el tiempo mi salud mejoró. Me concentré en recuperar mi fuerza, tanto física como emocionalmente. Comencé a trabajar en proyectos que me hacían sentir realizada. Encontré nuevos amigos, personas que me aceptaban tal y como era, sin juicios, sin rencores del pasado. Conocí a alguien especial que por primera vez en muchos años, me hizo sentir verdaderamente amada. Alguien que vio mis cicatrices y, en lugar de alejarse, eligió ayudarme a curarlas. La vida fue tomando nuevos colores. Poco a poco mi corazón se fue llenando de nuevas memorias, de nuevas alegrías. Ya no tenía esa constante sensación de vacío, esa necesidad de probar algo a alguien. Era como si finalmente estuviera libre para ser quien quisiera ser. Hoy, lo que queda es la añoranza de mis padres. A veces todavía sueño con ellos, todavía puedo escuchar sus voces, sus risas, sus palabras de consuelo. Echo de menos el calor de sus abrazos, el amor incondicional que sentían por mí y por Sana. Echo de menos cómo éramos felices, cómo todo parecía estar en su lugar cuando estábamos juntos. Pero incluso esa añoranza, aunque dolorosa, ya no me paraliza. Hoy es un recuerdo cariñoso del amor que recibí y que durante mucho tiempo pensé que había perdido para siempre. La verdad es que ese amor nunca me abandonó. Siempre estuvo aquí, dentro de mí, guardado en los recuerdos que mis padres dejaron. Y de alguna manera, eso me da fuerzas para seguir adelante, para seguir buscando la felicidad que siempre desearon para mí. Perdoné a Sana por lo que ocurrió aquel día, pero seguí adelante. Construí una vida sin ella, sin la sombra del pasado impidiéndome ser feliz. Y de todas las cosas que he logrado desde entonces, el mayor regalo ha sido la paz. Hoy sé que incluso sin mis padres a mi lado, estoy donde ellos siempre quisieron que estuviera, viviendo plenamente, rodeada de amor y con un futuro que, aunque incierto, finalmente parece prometedor.